Buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación. La satisfacción es doble, en primer lugar porque este es uno de los grandes sectores de la economía española y siempre pues es muy agradable para el Gobierno compartir nuestras experiencias y lo que ha sido el trabajo tan duro de estos años para que no solo vaya mejor la economía española, sino que lo que es su tercer sector más importante en exportación, que es el sector automovilístico. Lo que pasa que es un sector concentrado y visible. Los otros están más dispersos, que son bienes de equipo y agroalimentario. Y este, que es uno de los grandes motores de la economía española, pues poder también compartir estos minutos para intercambiar lo que es nuestras ideas de futuro y lo que ha funcionado bien en el pasado que hay que mantener. Por mi parte, sería un atrevimiento hablar del sector del automóvil. Todos ustedes saben muchísimo más que yo. Lo que les puedo, de alguna manera, dar una cierta idea es sobre el bosque. De árbol, pues seguro que cualquier cuestión de árbol la conocen ustedes. Y además he tenido en muchas ocasiones oportunidad de intercambiar, tanto con las grandes empresas del sector como con ANFAC, los problemas específicos y haber podido impulsar, en la medida de que ha sido posible, cuestiones puntuales que en algunos casos han tenido muchísima utilidad, de las que hacía antes referencia Mario Armero. Por lo cual, si me van a permitir, yo voy a hablar un tanto del bosque. Muchas de las cosas que voy a contar se van a ver reflejadas en este sector, porque al ser un sector tan importante y con tanto volumen en la economía española, pues el reflejo de lo que pasa en lo general, en lo más concreto de este sector, se ve de manera más inmediata. Bien, lo primero que es interesante tener presente es que la historia económica española es una historia de éxito. En los últimos 50 años, España es el tercer o cuarto país del mundo que más rápidamente ha ido convergiendo a la renta de los países más ricos. Si uno mira lo que era la España de los años 50, apenas era el 20% del PIB per cápita americano, hoy en día somos el 76%, por lo cual estamos en un grupo muy selecto de países que han sido capaces de pegar un salto. Y esto lo hemos hecho básicamente con una única cuestión: ser capaces de producir bienes y servicios que podemos intercambiar en el mercado mundial. Todos los españoles tenemos un chisme de estos. ¿Y esto con qué lo hemos pagado? Pues en gran medida con automóviles. Porque es lo que nosotros fabricamos y vendemos. O somos capaces de fabricar y sustituir importaciones. La España de los años 50, principios de los 60, no era capaz de hacer esto. La España de principios del siglo XXI sí es capaz de hacerlo a unos niveles muy equivalentes a los países más avanzados del mundo, aunque todavía no estamos en los niveles mayores de renta per cápita, por lo menos si nos comparamos con algunos países europeos, pero sí ya estamos en la media de la Unión Europea, que no es poco. Bien, como decía antes, el objetivo de toda política económica en España debería ser profundizar en esta capacidad de producir bienes y servicios con suficiente calidad y competitividad para intercambiarlos en el mercado o sustituir lo que hasta ahora estamos comprando de fuera por producción de calidad nuestra. Se trata de mejorar nuestra capacidad productiva, en definitiva, una cuestión de modernización. Todo el éxito económico español, con sus altos y sus bajos en las últimas décadas, no es más que un proceso de modernización. No cabe duda que el sector del automóvil es uno de esos grandes sectores que han modernizado este país. Hay un antes y un después en la historia económica española de la aparición del sector del automóvil, su fabricación y exportación al resto del mundo. También otros, pero este, desde luego, ha sido uno de los sectores claves. Por eso, el interés por parte del Gobierno de que esto siga siendo así. Les voy a contar una anécdota. Yo entré en la administración pública en el año 95, ya hace un ratito. Y en aquel momento, cuando estaba en el curso de funcionarios, el que entonces era director general de Comercio Exterior nos dijo una cosa: de aquí a 15 años no seremos un gran fabricante de automóvil, pensando que íbamos a perder nuestra ventaja comparativa. Afortunadamente se equivocó. Pero ya en la época del final del gobierno de Felipe González se pensaba que íbamos a tener un problema de mantenimiento de la competitividad en el sector. Pues no ocurrió así, no ocurrió así. Afortunadamente, otros sectores sí, y sin embargo han sido sustituidos por otros. Pero el sector del automóvil ha tenido capacidad de reinventarse a sí mismo dentro de la economía española y esto es bueno. Vuelvo a lo importante. España mide su éxito en el mundo en función de sus exportaciones sobre PIB. Y afortunadamente, en estos últimos años, el crecimiento de esta variable ha sido espectacular. Esto no es un esfuerzo que se consigue con un chasquido de dedos. No es algo que procede del voluntarismo de las administraciones públicas y de las políticas. Procede de un esfuerzo social y colectivo.
La clave está en la competitividad. Nosotros crecemos desde la oferta, crecemos modernizando nuestros sectores productivos, crecemos siendo competitivos y produciendo, como decía antes, con suficiente calidad y precio para ganar y penetrar cuota de mercado. Antes decíamos, decía Mario, España es el 1,7% de la exportación mundial. Sí, no siempre hemos sido esto. Hay un momento en que España era un porcentaje muy bajito, casi inexistente, de la exportación mundial. Y tenemos que ir a más, no solo en sectores, sino también en mercados, que es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Bien, ahora mismo hay un debate sobre si debemos o no hacer políticas de estímulo a la demanda. Bueno, todo esto tiene su discusión, pero hay una cosa que es evidente. Si yo me pongo a la puerta de unos grandes almacenes y le doy 300 euros a cada español, ¿cuántos bienes y servicios españoles van a comprar? Hoy, muchos más de los que compraban hace 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque hemos ganado competitividad. La política de estímulo no te vale si eso se va a filtrar a comprar cosas de fuera. La política de estímulo no te vale si el incremento de renta que pones en manos del bolsillo de los españoles o la mayor liquidez que se puede hacer desde un banco central se traduce en más empleos en Hamburgo, en Seúl o en Tokio, pero no en Málaga, en Zaragoza. Estamos hablando del sector Valencia, Vigo, sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Bien, eso es muy importante, porque si España no es competitiva y no produce buenos bienes y servicios, de poco nos va a servir estimular el consumo. Malas experiencias tenemos, tanto por un estímulo monetario masivo a partir del año 2003, 2004, 2005 que hubo en Europa, que lo único que sirvió fue para deteriorar nuestra balanza de pagos y endeudarnos, porque no teníamos capacidad de aprovechar ese estímulo con suficiente capacidad competitiva, como luego, cuando entramos en crisis, los planes de expansión fiscal que se hicieron en 2008 y 2009. No sirven. ¿Por qué? Porque por mucho que le des dinero a la gente, como decía antes, si no eres capaz de convencerles como consumidor que tu producto es el bueno, tu servicio es el bueno, porque tiene buen precio y tiene buena calidad, es inútil que realices esas políticas de estímulo. Vuelvo al punto, la clave es la competitividad. Si tienes competitividad, tienes el mercado europeo, tienes el mercado mundial y, sobre todo, tu mercado nacional, que conoces y es cercano. Pero si no la tienes, te sirve muy poco estimular ese mercado. Les estás haciendo, perdonen la expresión, el caldo gordo a los que son competitivos. Bien, en España tenemos un condicionante que no lo tenemos históricamente. Históricamente siempre hemos hecho una mejora de nuestra capacidad competitiva y cuando las cosas se ponían feas, cuando nos volvíamos un país caro, cuando no habíamos hecho bien las cosas, cuando habían aumentado excesivamente los precios, los márgenes, los costes, los salarios, lo que queramos, cualquier elemento que compone lo que es la formación de precios finales, habíamos tenido exceso de gasto público o habíamos tenido cualquier tipo de exceso en la economía, y tenemos episodios a lo largo de nuestra historia de esto. El más reciente lo tenemos claro, pero hubo algunos en el pasado. La manera de salir del atolladero era siempre devaluando la peseta. Nosotros tenemos un récord de devaluaciones de nuestra moneda del año 75 al 95 más que notable. 5 devaluaciones, es decir, una media de una vez cada 4 años. Era la manera en que los españoles nos corregíamos. Era una cura de humildad. Aceptábamos que nuestro nivel de vida era más bajo que el del resto de Europa, del resto del mundo. Devaluábamos nuestra moneda y de esa manera, empobreciéndonos y asumiendo nuestro verdadero nivel, nuestra economía salía hacia adelante. Bien, pues si teníamos un método que era efectivo, ¿por qué lo abandonamos? ¿Por qué el gobierno de José María Aznar decide entrar en el euro? Pues por una razón muy sencilla. En el año 95, como decía antes, cuando yo empecé a trabajar, pedí una hipoteca y me cobraron un 12,5% de tipos de interés y era precio de amigo, porque el precio de enemigo estaba en el 15%. ¿Por qué? Porque a base de evaluar nuestra moneda, a base de ir perdiendo prestigio, a base de ir empobreciéndonos de esta manera, lo que hacíamos era que todo aquel que confió en nuestro país, incluido las matrices de las empresas que fabrican automóviles en España, perdían dinero. La inversión en dólares, en marcos o en francos que en su momento se realizó en España se descapitalizaba automáticamente con la devaluación, por lo cual se requerían unos rendimientos muy altos para compensar ese riesgo. Primas de riesgo estratosféricas. Por eso digo, 12 y pico % por una hipoteca. Y eso en plan bien. 18% para un crédito empresarial. El país no podía capitalizarse por el riesgo intrínseco que suponía tener una moneda en la que nadie confiaba, porque estos españoles cada 3 o 4 años te la juegan y te devalúan. Claro, el sistema era efectivo. Todo el país a la vez
se empobrecía en términos relativos. Bajaban los salarios en relación a los alemanes, bajaban los beneficios en relación a los franceses, bajaba el precio del inmobiliario, te bajaba la capitalización bursátil, todo ocurría a la vez. Pero tenía ese inconveniente. Destinábamos nuestro país a ser un país de baja inversión y poca capitalización. La sociedad en su conjunto, no solo el gobierno entonces, decide, esto se acabó, vamos a ir a una moneda de primera, que es el euro. Enormes ventajas. ¿Cuánto bajaron los tipos de interés? De manera inmediata, en año y pico. Veníamos de una devaluación, que fue la del 95, que bajó la peseta casi un 30%. Claro, nos encontramos a finales de los 90 en el mejor de los mundos. Habíamos ganado competitividad con la última de las devaluaciones de la peseta y teníamos todas las ventajas del tipo de cambio fijo e irrevocable que era el euro, la garantía a los inversores de que nunca más la peseta iba a devaluar. No es de extrañar la expansión económica que se produce en aquel momento. El efecto es inmediato. Teníamos lo mejor de ambos mundos. Y esto estuvo muy bien y se aprovechó mucho. Muchos sectores económicos españoles aprovecharon para rearmarse, mejorar su calidad, mejorar sus procesos productivos, aumentar su productividad, capitalizarse en todos los ámbitos. La economía que hoy en día tenemos procede de aquello. Del año 75 al año 95, el nivel de empleo en España fue más o menos constante, con sus altos y sus bajos, 12,5 millones de personas. A partir de entonces fue subiendo paulatinamente los niveles de empleo hasta 20,5 millones. Ahora estamos en 17. Es verdad que la crisis ha llevado por delante 3,5 millones de empleos, que es un ajuste muy duro, pero aún así la economía actual es vez y media más grande que la economía de la peseta, la economía del euro española. Gracias a la confianza que da a esos inversores nacionales e internacionales, es vez y media más grande. Ahora, una lección no aprendimos del todo bien. Una vez que no puedes devaluar la peseta, cuidado con ir perdiendo competitividad, porque ya no la vas a ganar de golpe con una devaluación de la peseta. Durante el año 99 al año 2008, comienzo de la crisis, los costes en España en relación a Alemania evolucionan de la siguiente manera. Crecimiento de los costes nominales de las empresas españolas en su conjunto, 42%. Crecimiento de las empresas alemanas, de sus costes, 15%. Claro, se nos plantean casi 30 puntos de pérdida de competitividad. Evidentemente, los precios fueron de manera paralela y perdimos muchísima competitividad en cuanto a la capacidad de nuestros mercados y de ser capaz de penetrar dentro de ellos. Por decirlo así, lo típico en España en esa época era subir los salarios en torno a un 4%, unos años más, unos años menos, y los precios un 3,5%, con una ganancia muy pequeña de poder adquisitivo, medio punto. Y en algunos casos ni se producía. ¿Qué ocurría en Alemania? Subida de salarios del torno del punto, subida de precios medio punto. Una situación muy similar a la nuestra, pero con un mayor nivel de disciplina y coordinación, que es muy típico de las economías del norte de Europa, con una ganancia de poder adquisitivo muy similar, nos metían 3 puntos de competitividad de diferencia. Por 10 años, esos 30 puntos de pérdida de competitividad que casi hacemos. Claro, esto además se vino a enmascarar con una situación, y es que a partir del año 2003 el Banco Central Europeo fue muy agresivo, Europa Central estaba parada, una situación que empieza a ser similar a lo que parece que se apunta, aunque ya veremos qué pasa con el ciclo económico europeo, y hay una enorme liquidez que viene desde Frankfurt, una expansión monetaria enorme, y se compra de todo, y los españoles, que tenemos tipos de interés por debajo de la inflación, si ahorrábamos perdíamos dinero, si nos endeudábamos ganábamos dinero. No es que fuésemos más tontos que el resto de los europeos, es que estamos con un incentivo que venía de la política monetaria muy perverso. Había un incentivo a endeudarse y a comprar. ¿Y qué comprábamos? Comprábamos de todo, lo de dentro y lo de fuera, pero especialmente lo de fuera. Y se nos deterioró nuestra balanza de pagos de manera extraordinaria, hasta un 10% del Producto Interior Bruto de déficit exterior. En los viejos tiempos de la peseta, con un 3 ya estábamos devaluando. Y sin embargo, el euro nos hace aguantar hasta un 10% y una acumulación de deuda externa espectacular. Cuando llega la crisis financiera, se corta la liquidez y la economía evoluciona de una manera totalmente diferente, es decir, la demanda cae, ¿qué sobrevive ante una caída de los clientes, ante una caída de la demanda? Los que son más competitivos. Y la economía española había acumulado un diferencial de competitividad enorme. Y empieza el ajuste. El ajuste es los consumidores compran poco y que están comprando todavía mucho más de fuera que de dentro. Se produce un ajuste en empleo descomunal,
¿Por qué? Porque la única manera de ganar competitividad ya no es bajando la peseta, es mejorando rapidísimamente tus costes. Y la única manera de hacerlos a corto plazo, por lo menos en la situación en la que estábamos en el año 2008, 2009, 2010, 2011, era aumentos masivos de productividad a corto plazo. Y la única manera de hacerlos es con despidos. Por lo cual teníamos un sistema demencial, en el cual habíamos acumulado pérdida de competitividad y nunca se corregía. Y cuando tocó corregirlo, se corregía de manera salvaje con incrementos de productividad basados en despido. Nuestro sistema no funcionaba bien, no tenía la flexibilidad adecuada ni la manera adecuada de funcionar. Con esto nosotros llegamos al año 2000, a finales de 2011 al gobierno y nos encontramos con una economía que no ha corregido sus problemas de competitividad, salvo en la parte que tocaba de despidos y destrucción de empleo. Muy endeudada en el sector privado, con un déficit público enorme, porque con la caída de actividad económica se produce una pérdida enorme de recursos públicos. España ha sido el país que más recursos públicos ha perdido en sus administraciones. Es lógico, cuando los españoles nos endeudábamos y comprábamos, pagábamos muchos impuestos, por ejemplo, comprándonos un automóvil de lujo importado desde Alemania, pero no porque ese español ganase más, sino porque se había endeudado. Cuando deja de endeudarse y tiene que devolver la deuda, nos encontramos con una pérdida de recursos de las administraciones públicas espectacular. De hecho, la crisis de la hacienda pública es esencialmente un problema de falta de ingresos mucho más que de exceso de gasto. Dicho esto, también hubo exceso de gasto cuando se ingresaba y se pensaba que eso iba a ser para siempre. Y ejemplos los tenemos en todos los ámbitos y tenemos también excesos de malas inversiones y malas decisiones públicas. Pero, como digo, el diente del león de la crisis de la Hacienda, de la situación dramática que se encuentra en la Hacienda pública y que de la cual todavía no nos hemos recuperado del todo, es una pérdida de ingresos. Gran déficit público, altos costes y falta de competitividad, un sector financiero que había canalizado esa deuda privada en una parte del mismo muy deteriorado y un alto nivel de endeudamiento de las administraciones públicas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, como decía antes, muchos que veían a la economía española desde fuera decían lo siguiente: ustedes o vuelven a la vieja receta de la devaluación o no salen de esta. Os vuelven a la peseta y la bajan un 30% o no salen de esta. Otros pensaban, no se van a ir porque esto del euro no se va a romper. Pero como muchos van a pensar que se van a ir y va a haber una fuga de capitales espectacular de España, no les va a quedar remedio que un rescate. El problema que teníamos con un planteamiento de rescate es que no había dinero en el mundo para darle un rescate en condiciones medianamente potables de tamaño, de volumen y de duración a la economía española. Es decir, para haber rescatado a la economía española en las mismas condiciones que ocurrió con la irlandesa, la portuguesa o la griega, de muchísimo menor tamaño, el volumen de recursos habría sido tal que no lo había ni en la suma de todo el MEDE, el Fondo Monetario Internacional y lo que hubiese por allí. Y además de eso implicaba que, bueno, no necesariamente las políticas impuestas de fuera son mejores que las políticas que los propios países y los propios gobiernos democráticamente elegidos deciden, por lo cual no era buena opción. No era buena opción el rescate, no era buena opción la devaluación, porque nadie quería salirse del euro y volver a las malas prácticas de desprestigio y altos tipos de interés de los 80 y principios de los 90. Pues había que buscar una tercera vía, había que buscar un tercer camino que algunos nos decían que era imposible, que es un ajuste en competitividad a base de mejora en costes y mejora en precios de nuestra economía, lo que algunos llaman una devaluación interna, en lugar de una devaluación externa del tipo de cambio. Es decir, que por primera vez en la historia la inflación española fuese mucho más baja que la alemana, que por primera vez en la historia las ganancias de competitividad de nuestras industrias y de nuestros servicios fuesen mucho más altos y más rápidos que lo que ocurría en el resto de Europa. Y hacerlo no por el método del despido y ganancias de productividad y haciendo la economía más pequeña, sino haciéndolo por el método de la concertación y por el método de la reforma estructural y el aumento de competencia y la reducción de costes a través de la política. Esto, antes que el gobierno abriese la boca, lo vieron los agentes sociales con el ANC, que es un ejemplo de acuerdo, con crecimientos moderados, y por primera vez se liga la evolución de las variables nominales, la evolución de las rentas y de los precios a nuestra situación diferencial con Europa, en función de la inflación europea, porque aquí lo que se trata es de ganar competitividad. En enero de 2012, por delante de que antes que el gobierno empezase a actuar.
Por eso digo que el mérito ha sido general de la sociedad española. Y en eso hay que reconocer que se adelantaron a lo que luego fue el conjunto de las políticas. Después vino la reforma laboral, después vino la reforma energética, la reestructuración de todo el sector financiero, la ley de emprendedores. Estamos en la ley de desindexación para evitar los efectos de segunda ronda, tan típicos también de la economía de los 80 y de los 90 y que tantos problemas nos generan. Todo el mundo quiere preservar el valor de su precio y en cuanto ve que cualquier cosa sube, yo también tengo que subir. Entonces entramos en espirales y en escaleras que nos mantienen estructuralmente esos diferenciales de inflación. Situación presente. Los salarios en España están más o menos congelados. Tenemos un IPC de menos 0,2. Es decir, hay una ligera mejora del poder adquisitivo. De hecho, los convenios se están firmando ahora más o menos a medio punto. Y lo que es costes salariales, por lo menos según la encuesta del INE, están cercanos a cero. Es decir, tenemos una muy profunda moderación salarial con un IPC negativo, una ligera mejora de poder adquisitivo, que en el caso de las pensiones, con un 0,25 de crecimiento, es mayor. ¿Qué está ocurriendo en el norte de Europa? En Alemania la inflación está cercana al 1%, por lo cual tenemos una ganancia de 1 punto, y los salarios están creciendo en el torno del 2%. Ellos tienen una ganancia mayor de poder adquisitivo, es verdad que venían de momentos de competitividad más altos, y están perdiendo competitividad respecto a España. Es decir, lo que se pensaba que estos españoles no iban a poder hacer, que es salir de esto sin devaluar, lo estamos haciendo. Ahora, dos grandes inconvenientes respecto a la antigua devaluación. Todos son ventajas, ¿eh? Solo tiene dos inconvenientes, el resto son todos ventajas, porque todo el terreno que vamos ganando de mayor competitividad, mayor concertación, entendernos más los unos a los otros, ser capaces de formar equipo como país, que es lo que estamos haciendo, y además que cada punto que vamos ganando de competitividad es para siempre, no es pan para hoy, hambre para mañana, como ocurría con la devaluación de la antigua peseta. Todo esto que estoy contando a que suena dentro del sector del automóvil. Por eso mismo, porque los grandes sectores lo han percibido enseguida. Todo eso son ventajas. Dos inconvenientes. El primero es más lento. Cuando nosotros devaluamos un 25, un 30% a la peseta, el impacto era inmediato. Y rapidísimo. Pero ahora esto se tiene que ir ganando año a año y esfuerzo a esfuerzo. Segundo problema. Cada uno lo hace por su cuenta. Unos les toca congelarse el salario, a otros les toca reducir el margen, a otros les toca bajar los precios. A otros les toca reducir su gasto a las administraciones públicas, a otros les toca subir los impuestos. Todo esto está haciendo el ajuste general de la economía. Es el mismo efecto que lo que antes conseguíamos devaluando la peseta, pero hecho de uno en uno y en función de sus necesidades u obligaciones o circunstancias. Lo que pasa es que nos cuesta más ver lo que hacen los demás. Y suele haber un exceso de debate en la sociedad española de quién está haciendo más, si es más justo o más injusto lo que estoy haciendo yo respecto a los otros. Es un debate que es bastante estéril y no es bueno, porque nos está diciendo todo el mundo que ustedes lo están haciendo bien y lo están haciendo todos. El Gobierno ha intentado por todos los medios que los efectos del ajuste sean equilibrados y que si algún sector no entraba en el ajuste, como ocurría con el sector energético, también meterlo, porque a todo el mundo le corresponde hacer su parte. ¿Ha hecho más el sector público que el privado o el privado que el público? Pues hay historias de tremenda valentía, iba a decir yo, en ambos lados. Gestores públicos que se las han visto y deseado y al final han logrado sus objetivos, con una enorme dificultad, como gestores privados que han hecho exactamente lo mismo. ¿Lo han hecho más las empresas que los trabajadores? Debate estéril, porque al final hemos ganado competitividad todos y ha habido un esfuerzo por todo el mundo. ¿Lo ha hecho más una región que otra? Debate absolutamente estéril. Lo ha hecho todo el país. No conozco ninguna región de España que no haya aportado un esfuerzo en esta ganancia de competitividad y en este ajuste de la economía española. Los resultados, evidentemente, cuando tú pones toda la política a favor de la reducción de los costes y ganancia de competitividad, te empiezan a salir las cosas. Empiezan los sectores más maduros, que mejor conocen los mercados internacionales y que tienen más capacidad competitiva desde el principio. Y que, por cierto, que en la época de vino y rosas no perdieron tanta competitividad porque sabían lo que se jugaban, como en el caso del sector del automóvil. Y se empezó en el sector del automóvil, se empezó en el sector turístico, se empezó en el agroalimentario. Los sectores maduros, potentes, con alta cualificación, productos y servicios de calidad, y que conocían muy bien su mercado, es cuando empezaron. Esas son las recuperaciones, la mejora del sector exterior que empezamos a ver a principios de 2013, cuando todavía la economía española está en recesión. Pero poco a poco se va incorporando el resto de los sectores económicos y se va incorporando el conjunto del territorio nacional.
Y esa es la situación que estamos viendo ahora. Una economía mucho más volcada hacia el exterior. Hemos pasado de un 23% de exportaciones sobre PIB a un 32% en 3 años. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo, y menos aún con 47 millones de habitantes. Ningún país del mundo ha hecho una devaluación interna con 47 millones de habitantes. Países de la Unión Europea que lo están intentando no les sale. Lo han hecho otros más pequeñitos, cuyas economías son más manejables, pero un país de nuestro tamaño no lo ha hecho. Es el primer ejemplo en el mundo que tenemos que un país sea capaz de ganar competitividad con el tamaño de nuestra economía en el tiempo que se está requiriendo. Es verdad que vamos al ritmo que vamos, por lo que decía antes, y aquí es donde sí juega esa política de estímulos que hablaba al principio. Con un 0,3% de inflación en la zona euro y un menos 0,2% de inflación en España, nuestra ganancia de competitividad es de medio punto. Si el Banco Central Europeo, que ya está en ello y está en este debate, lograse avanzar hacia su objetivo, que es una inflación ligeramente inferior al 2%, nuestra ganancia de competitividad sería de 2 puntos por año. Iríamos en el proceso muchísimo más rápidos y recuperaríamos mucho más rápido el tiempo perdido en la primera década de nacimiento del euro. Bueno, esto va a depender también de muchas cosas, eso no lo controlamos nosotros. También, cuanto más competitivo eres, si tus socios comerciales no compran porque están en una mala situación, pues tienes mayor dificultad. Ahora tenemos un euro ligeramente más débil de lo que teníamos, pero esto es de hace 3 semanas para acá, no más. Estaba a 1,35 y ahora está a 1,27. Es una buena señal, porque quiere decir que tenemos la alternativa del mercado fuera de la zona euro. Aún así, España, con euro fuerte y con una Europa que no compraba demasiado, fue capaz de mejorar su sector exterior y pasar de casi 2/3 de nuestras exportaciones a Europa a ser solo la mitad. El resto son los mercados en los que hemos aprovechado su expansión. Oriente Medio, el Pacífico, incluido Asia y China, Estados Unidos y Latinoamérica. Si somos capaces de vender en mercados tan difíciles como el americano o el chino, quiere decir que ahora sí que somos capaces de vender en nuestro mercado y en el mercado europeo. Y ahora sí que tiene sentido que haya una cierta política expansiva dentro de Europa que permita a países como España, que son competitivos porque ha hecho sus reformas y sus reformas estructurales, poder vender. Esto que es lo que, en cifras sobre el sector, contaba antes María Armero. Si no fuésemos competitivos, no aumentarían esas exportaciones de los vehículos españoles, ni tendríamos las mejoras de cuota de mercado que están teniendo el sector, porque sin esas reformas, si hubiese subido un 42% el precio de la electricidad, que era la amenaza que teníamos a finales de 2011 por el déficit tarifario, la industria del automóvil no habría podido ir con unos costes y unos precios que le hubiese permitido tener ese incremento de exportaciones. Si no hubiésemos tenido un cambio en las relaciones laborales y en las instituciones laborales que hubiese generado esa flexibilidad y esa capacidad de la que hoy en día presumen nuestras empresas para localizar 12 vehículos nuevos en nuestra economía, no habría sido posible ganar esas cuotas de mercado. Sin una legislación de emprendedores, sin una mejora de la situación financiera, que en este caso puede afectar menos a las matrices de las empresas, pero afecta a los clientes y afecta a los distribuidores. Sin todas esas cuestiones es muy difícil. Este es un trabajo de día a día, hacer las reformas estructurales y tener una cosa muy clara. No vamos a volver a devaluar, por lo cual el empleo que se cree, la actividad que se cree en nuestro país va a ser a base de competitividad. Y aquí funcionan dos cosas, calidad y costes. Un 30% de pérdida en costes es muy difícil de ganarlo solamente con calidad y con productividad, salvo que recurramos al despido, como decía antes. Es un esfuerzo de atacar por todos los frentes. Y esta batalla ya es para siempre. La vamos a tener que dar todos los trimestres y todos los años. Y vigilar siempre cómo evolucionan nuestros costes y nuestros precios respecto a nuestros socios. El euro se creó a imagen y semejanza del marco y juega con reglas alemanas. En el norte de Europa, la concertación, el control de costes, ellos, cuando nosotros devaluábamos, ellos se apreciaban y tenían que hacer un control muy estricto de sus costes para evitar perder muy rápidamente su mercado. Y lo saben hacer estupendamente bien. Y este es el aprendizaje que estamos haciendo ahora en la economía española. Estamos aprendiendo a ser mucho más coordinados y disciplinados y que todos a la vez nos tengamos que ajustar y apretar el cinturón cuando toque. Por eso, como gobierno, estamos contentos por la deriva que tiene la economía española. Es una nueva economía española, una economía compatible con el euro y compatible con una moneda de primera. Una economía que se parece mucho más a una economía marco que a una economía peseta. Ahora, el proceso de destrucción de la crisis
el proceso de ajuste y de cambio de nuestras instituciones desde lo que era la antigua economía a esta economía que tenemos hoy en día está siendo muy costoso y necesitamos acelerarlo y que las cosas vayan más rápidamente, porque evidentemente todavía tenemos un 24% de desempleo. Queda muchísimo terreno, muchísima actividad por recuperar. Pero vamos en la senda adecuada. Mientras tengamos ganancias de competitividad, aumentos de cuota de mercado, aumentos de exportaciones, todo eso es lo que va a generar que tengamos cosas, bienes y servicios con los que comprar un teléfono móvil que importamos de fuera, el petróleo que compramos de fuera, los bienes de equipo que compramos de fuera y lo que es nuestra actividad. Esto es uno de los grandes momentos de cambio de la economía española. El sector del automóvil ha sido protagonista al 100%, por eso es desde lo que el Gobierno decimos, este es de los sectores con los que nos gusta hablar, porque nos hablan de cómo exportar más, de cómo ser más competitivo y qué necesitan para hacerlo. Y todo lo que ustedes necesiten en este ámbito, lo que es mejora de costes, mejora de logística, mayor productividad, todo lo que necesiten para tener armas, para competir, porque el mundo de ahí fuera es muy duro, el Gobierno está dispuesto a poner todo lo que pueda para que esto siga así. Muchísimas gracias.